Os doy la bienvenida a esta explicación. Hoy vamos a diseccionar un tema que, sinceramente, es el corazón palpitante de la seguridad en cualquier aeronave moderna: la física eléctrica. Para quienes se preparan para esa licencia ATPL de helicóptero o simplemente para quienes quieren entender esa especie de magia invisible que mantiene todo funcionando a miles de metros de altura, dominar esto no es opcional. Es absolutamente vital. Así que, sin más rodeos, vamos al grano. A ver, pongámonos en situación con una amenaza real y bastante alarmante. ¿Por qué algo tan aparentemente insignificante como un simple cable suelto puede terminar provocando un incendio catastrófico en pleno vuelo? A lo largo de este análisis vamos a desgranar la física exacta detrás de esta pesadilla. Veremos cómo, en aviación, la electricidad literalmente no perdona ni un solo error de mantenimiento. Esta es nuestra hoja de ruta rápida. Primero veremos el voltaje, la corriente y la resistencia. Luego, la famosísima ley de Ohm, los tipos de circuitos eléctricos y las diferencias entre corriente continua y alterna. Y remataremos con los circuitos en serie y paralelo, cerrando con la potencia y la resistencia del propio cableado. ¡Arrancamos! Sección 1. Voltaje, corriente y resistencia. Imaginemos el voltaje como en la fuerza impulsora, es decir, la presión eléctrica pura y dura. En la batería de una aeronave tenemos una reacción química que roba electrones de un lado y los amontonan en el otro. Esa diferencia de carga crea una presión constante, una fuerza electromotriz que está deseando igualarse. Y esa presión, esa tensión contenida, es exactamente lo que medimos en voltios. Vale, una vez que tenemos esa presión lista, si le damos una vía de escape, ¡boom!, obtenemos la corriente. Y esto ya es movimiento físico real. Son los electrones fluyendo en tropel desde el terminal negativo hacia el positivo para hacer el trabajo pesado. La cantidad de esta carga que pasa cada segundo es lo que llamamos amperios o simplemente amperaje. Claro que estos electrones no viajan por una autopista vacía y perfecta. Aquí es donde entra la resistencia. Cualquier cosa que añadamos al circuito, ya sea una luz o un motor enorme, actúa como un obstáculo, lo que llamamos una carga. Al resistirse a ese flujo de electrones es precisamente como generan el calor, la luz o el movimiento que necesitamos. Y toda esta oposición la medimos en ohmios. Pasamos a la sección 2, la ley de Ohm. El método del triángulo visual es una herramienta literal que salva vidas. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Es súper intuitivo. Si tapas con el dedo la letra que quieres calcular, las otras dos te dan la fórmula mágica. Por ejemplo, tapas la I de corriente y te queda voltaje dividido por resistencia. Elegante, directo y absolutamente crucial para diagnosticar problemas en los sistemas. Para poner esto en perspectiva y ver lo peligroso que puede ser, pensemos en este número, 120 amperios. Es una barbaridad. Si en un circuito nos saltamos la carga, digamos una bombilla de 3 ohmios, creamos un cortocircuito. Aplicando la fórmula a una batería de 12 voltios con una pequeñísima resistencia interna de apenas 0,1 ohmios, 12 dividido entre 0,1 nos dispara la corriente a 120 amperios. Este torrente incontrolable genera un calor extremo en cuestión de segundos, riesgo de incendio severo e inmediato. Sección 3. Tipos de circuitos eléctricos. Fijémonos en la diferencia operativa básica. Un interruptor abierto es como un puente levadizo levantado. Corta físicamente el camino, los electrones se frenan en seco y la corriente desaparece al instante. Pero, al cerrar el interruptor, bajamos el puente. Se crea un circuito continuo donde los electrones fluyen sin parar del polo negativo al positivo, manteniendo esa bombilla encendida. Ahora, mucho cuidado al medir esto, porque hay reglas de oro muy estrictas. Para medir el voltaje, o sea, la diferencia de potencial, el voltímetro tiene que colocarse abrazando el componente, en paralelo, nunca en la línea principal. Sin embargo, para medir el caudal real de electrones, la corriente, el amperímetro tiene que ir en serie, justo en el medio del camino del circuito, para que toda la corriente pase por él. Si los mezclamos en la práctica, el equipo de medición corre un peligro tremendo. Sección 4. Corriente continua y alterna. Aquí el quid de la cuestión es la dirección del tráfico. Las baterías de las que hemos hablado producen exclusivamente corriente continua, o DC. Los electrones marchan en fila india en una sola dirección. En cambio, la corriente alterna, la AC que producen los generadores, cambia de sentido cientos de veces por segundo. Lo curioso es que, para cargas simples como una bombilla, a la luz le da exactamente igual la dirección. Ese movimiento frenético de electrones yendo y viniendo sigue generando energía útil y luz. Sección 5. Circuitos en serie y paralelo. Y esto nos lleva a un dilema de diseño súper crítico. Imaginemos que vamos volando y de repente se funde una luz de navegación. ¿Se apaga todo el sistema?
Si la aeronave dependiera de circuitos en serie de extremo a extremo, un solo fallo rompería todo el circuito, dejándonos completamente a oscuras. Menuda decisión de ingeniería más pésima y peligrosa sería esa. Por suerte, usamos circuitos en paralelo. Aquí, cada luz de navegación tiene su propia autopista directa a la batería. Si una bombilla dice adiós, las demás ni se enteran y siguen brillando sin problema. Pero ojo, hay un truco matemático vital. Al poner más cargas en paralelo, estamos abriendo más caminos para los electrones. Sorprendentemente, esto hace que la resistencia total del circuito disminuya y, por lo tanto, la corriente que tiene que suministrar la batería aumenta considerablemente. Llegamos a la última parte. Sección 6. Potencia y resistencia del cableado. Bueno, hablemos de potencia. Se mide en vatios y es básicamente el ritmo al que la energía está fluyendo por el circuito. Se calcula fácilmente multiplicando el voltaje por la corriente. Es decir, a más voltaje o más amperios, mayor es el torrente de energía que el circuito y sus cables tienen que soportar sin acabar derritiéndose. Y ojo a esto, que es un detalle que a menudo pasa desapercibido. Los cables no son conductos mágicos y perfectos. Tienen su propia resistencia que depende de tres cosas: el área de su sección transversal, o sea, lo gruesos que sean, su longitud y su temperatura. Por eso, para sistemas que consumen muchísima corriente, como el motor de arranque, necesitamos cables excepcionalmente gruesos y supercortos. Un cable fino con mucha corriente actuará como una gran resistencia, calentándose tanto que derretirá el aislamiento en un abrir y cerrar de ojos. Lo cual nos devuelve exactamente al misterio del principio. ¿Por qué un simple cable suelto provoca un incendio? Pues porque una conexión suelta reduce físicamente el área de contacto por donde fluye la corriente. Menos área es igual a un cuello de botella, un aumento brutal de la resistencia local. Esa resistencia masiva frente a una corriente constante genera un calor infernal. La primera señal en cabina, un olor agrio y penetrante a plástico quemado. Si se huele eso, hay que reducir las cargas eléctricas inmediatamente porque el fuego está a la vuelta de la esquina. Para cerrar, quiero dejar sobre la mesa esta reflexión. La electricidad a bordo no es solo cuestión de accionar interruptores. Es una fina coreografía matemática dictada milímetro a milímetro por la ley de Ohm. Alterar esos límites con malas conexiones o sobrecargando el sistema convierte la aeronave en un polvorín. Entender cómo interactúan voltaje, corriente, resistencia y potencia es la verdadera clave para operar seguros. Espero que esta explicación os haya servido para afianzar estos conceptos vitales de cara a la TPL. Hasta el próximo análisis.